Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Quisiera preguntarles si me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Muy bien. Pues bienvenidos. Yo soy la psicóloga Cali. Pues es un gusto estar con ustedes porque vamos a hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Vamos a hablar acerca del duelo y bueno, pues estoy muy contenta porque nuevamente estamos con la tanatóloga Margarita Gilardi. Ella es tanatóloga y estará con nosotros compartiendo, pues, sus saberes. Gracias, Margarita, por estar aquí. ¿Es así tu apellido, Gilardi? Abre tu micrófono. Ahí está. Ujú. ¿Así está bien tu apellido, como lo digo, Gilardi? Claro, perfecto. Ujú, ¿tú me Muy bien. escuchas? Sí, sí, ya te escuchamos. Y Muchas bueno, gracias. también es un gusto para mí recibir en este programa pues, una mamá que atravesó por un duelo, complicado y que nos va a hablar acerca de su testimonio. Ella es, por aquí tenía tu nombre, que también eres dirigente de Pati, ¿verdad? Pati Juárez. Sí, mi nombre es Patricia Juárez, vivo en Celaya y hace unos meses pues me di a la tarea de formar el grupo aquí en Celaya, el grupo Renacer, después de, Gracias. De después de de 8 años de la partida de mi hija. de tu hija. Muchas gracias, Patti, por estar con nosotros. Justo, Nico, que es dirigente de los grupos Renacer en la Ciudad de México, me recomendó mucho contigo para que, pues, hablaras, justo del testimonio. Aquí está Patricia Juárez Zapero, Zapatero. coordinadora de Zapatero, perdón, coordinadora del grupo Renacer Celaya. Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, pues La vamos a hablar un agradecida soy yo. poquito. Gracias. Vamos a silenciar los micrófonos. Primero le pregunto a la tanatóloga, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos frente a un duelo? ¿Qué es el duelo? Gracias, Cali. Pues sí, el duelo se piensa que es muchas cosas como un estado emocional o como un estado de ánimo, como no sé, pero lo que es en realidad es un proceso natural que se va a dar cuando tenemos una pérdida, pero no cualquier pérdida. Tiene que ser una pérdida significativa, que significa que es algo que está ligado, tiene un componente de apego, de un vínculo emocional que me hace sentir mucha falta cuando esto está fuera de mi vida. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, como en el caso de Patty. Entonces, el proceso del duelo se va a dar de forma natural en todos los seres humanos y va a ser, dependiendo de la dimensión, digamos, de la pérdida, pues la magnitud de este duelo, el proceso, las características, etcétera. Ujú. Muchas gracias. Entonces sería como un proceso en donde la persona se va adaptando a la ausencia, puede ser del ser querido o de los objetos o de los lugares o pues de las partes del cuerpo, ya iremos hablando de eso, pero es un proceso de adaptación que algunas veces puede ser doloroso. Entiendo yo que para cada quien el duelo se manifiesta de manera diferente, ¿no? Entonces, Ujú. me gustaría también preguntarte, ¿cómo podemos vivir el duelo en estas fechas navideñas? ¿Qué es lo que nos traes preparado? Adelante. Muchas gracias, Cali. Eh, como bien dices, el duelo lo podemos vivir de diferentes maneras. No existe un patrón, un proceso, un método. Es algo muy personal, algo individual, que tiene que ver pues con el apego, como yo decía, con las emociones que están relacionadas con el objeto de la pérdida, las circunstancias en que se dio, una serie digamos, de variables, ¿no? Pero lo que yo estaba viendo es que desde que estuvimos en la pandemia, como que se ha vuelto un tema muy tomado muchas veces y que no se habla de, bueno, ya sé lo que es, lo que significa, pero pues, ¿qué hago con esto, no? Algo que aterrice en la práctica. Y entonces yo les quería brevemente platicar cómo funciona nuestro cerebro ante justo este tipo de eventos. Y quería mencionarles
Las emociones son cuestiones orgánicas, netamente. Es algo que muchos científicos, entre ellos alguien que estudió muchos años el cerebro, el doctor Antonio Damasio, descubrió que hay ciertas estructuras en nuestro cerebro que entran en acción cuando tenemos algún estímulo, ahora en este caso frente a algún evento doloroso, una pérdida, una situación crítica que nos saca de nuestra cotidianidad, del equilibrio que tiene nuestra vida y nos enfrenta a tener que reacomodar nuestro universo. Es esto lo que sucede. Entonces, hay una estructura que es importantísima en nuestro cerebro, que es la amígdala. Esta tiene la función de guardar todos los recuerdos y trabaja junto con el hipocampo como guardar, almacenar diferentes memorias a corto, mediano y largo plazo, y estas nos van produciendo diferentes aprendizajes y producen químicos en nuestro organismo. Estos químicos se van a desencadenar según el tipo de emoción que nos dé aquella situación a la que nos estamos enfrentando. El núcleo accumbens es una parte importantísima de todo este sistema límbico, que es, digamos, el cerebro que se desarrolló después del cerebro reptiliano, que es el más primitivo. Y el cerebro límbico es donde nosotros vamos a manejar justo todas estas emociones, pero también está encargado de la motivación, de la toma de decisiones y del placer. Entonces resulta que cuando yo tengo alguna emoción que es displacentera, porque no me gusta hablar de emociones negativas y positivas, puesto que todas las emociones tienen una función de supervivencia muy importante, pero evidentemente hay unas que son muy displacenteras y otras que sí son. Se desencadenan diferentes químicos en nuestro cerebro que nos van a generar algunas reacciones en nuestro organismo. Cuando nosotros conocemos cómo opera todo esto, sabemos que podemos realizar ciertas actividades que nos van a ayudar a modular estos químicos y a poder producir la dopamina, que es la principal hormona o neurotransmisor del placer, y que nos va a ayudar a sobrellevar de una manera natural. Claro, hay duelos, hay situaciones donde evidentemente necesito yo equilibrar estos químicos con medicamentos, y para eso existen y está bien. Pero conociendo este funcionamiento, pues podemos tener ciertas actitudes, conductas y hábitos que produzcan a nivel de nuestro cerebro estas hormonas del placer que nos ayuden a poder salir de un duelo doloroso, salir mucho en mejor proceso, un proceso mucho más sano y en menor tiempo. Y además resignificarlo, poder darle, como ha hecho Patti la mención y que va a estar pues súper interesante cuando nos comparta, el haber formado este grupo Renacer. Justo es producir estos químicos, digamos, es una manera burda, ¿no?, de decirlo, pero es real, que nos van a ayudar a resignificar este dolor, esta pérdida y trascenderlo, poderlo volver algo que sea productivo y no un problema que se quede pues toda nuestra vida dándonos estas emociones displacenteras y que nos coartan nuestra libertad de acción y que nos frenan a poder seguir evolucionando como seres humanos. ¿Mm? Qué importante lo que nos estás diciendo, porque en efecto, a veces cuando hablamos de los duelos, hablamos mucho acerca de las conductas, de lo que pasa alrededor, del contexto, de las redes de apoyo, pero no siempre hablamos de la parte biológica y de cómo un duelo puede impactar a nuestro cerebro de manera que lo que estemos percibiendo sea como muy diferente. Gracias, gracias, tanatóloga. Quisiera preguntarte, Patti, un poco acerca de tu testimonio. Tu hija, entiendo yo, falleció hace 8 años. ¿Cuál es este camino que tú has transitado para llegar a los grupos Renacer? Cuéntanos un poco. Bueno, pues mi tránsito por este proceso sí se llevó tiempo, pero es un tiempo que ha sido muy enriquecedor para mí por el aprendizaje que me ha dejado. Ella trasciende por en Grupo Renacer, la mayoría de las personas le llama decisión propia. A mí no me, en la actualidad, y desde que pasó el evento, ella decidió terminar su vida suicidándose. Entonces, pues es un
un proceso que se llevó bastante tiempo, lo tengo bien claro, fueron 7 años, pero desde el inicio, aún en ese shock y en ese estado de desánimo y de desesperanza total con el que se queda, pues independientemente de la forma en que muere un hijo, los padres especialmente, siempre dentro de mí, desde tiempo atrás existía la búsqueda de muchas respuestas de mi propia vida. Y cuando ella parte, pues me confronta con mi propia existencia, es algo que también lo corroboré con literatura del grupo Renacer. Y pues ella, como nuestros hijos que parten, se van de este plano físico, pero definitivamente yo estoy convencida como mis compañeros de este grupo, que ellos están en todo momento con nosotros, en otro plano, pero su esencia, su amor y su espíritu está con nosotros. Entonces ella me fue, definitivamente yo tenía la soberbia de pensar que como mi hija, yo le podía dar algún tipo de enseñanzas y ella fue la que terminó enseñándome a resolver mi propia vida. Una gran maestra a partir de que ella se va, pues tuve la fortuna de vivir ella me lo puso a los pocos meses de su partida, un diplomado aquí en un hospital aquí en Celaya, y me ayudó, o sea, no lo tomé para dar que pudiéramos decir terapia, sino para irme resolviendo yo misma. Y en cada módulo, o sea, fue el hacer esa introspección y ir avanzando. Desde esos 8 años, aunque fue tardado, pero sí fue muy enriquecedor. Siempre he estado aprendiendo a irme resolviendo yo misma y a vivir ahora. Soy plenamente feliz, a pesar de que la vida me puso en un camino difícil. Estoy sumamente agradecida. Qué importante testimonio, Patti, porque además, esto que estás comunicando, seguramente muchos papás que están iniciando en este proceso, pueden identificarse y pueden tener esta esperanza. Compartes con mucho amor, el hecho de que tu hija siga presente de muchas maneras, ¿no? Como que da esta esperanza de que el dolor se puede ir transformando y convirtiendo en amor y señales constantes de que tu hija sigue contigo, ¿no? Probablemente no en el plano físico, pero sí en el plano espiritual, y de muchas maneras te sigue guiando para que tú enriquezcas tu vida, que seas feliz en honor a ella, ¿no? Muchas gracias, Patti. Ya nos irás contando, cómo llegas al grupo Renacer. Nos están preguntando, tanatóloga, ¿qué decirle a quien quiere apresurar el duelo y que no quieren sentir nada? Mm, Sí, es que a veces el dolor es tan grande que dicen que, claro, por favor, quítenmelo, ¿no? claro. Yo les puedo compartir que por experiencia propia, a través de las pérdidas importantes que yo tuve en mi vida, fue que empecé en el camino de la tanatología y pensaba lo mismo que esta persona que nos consulta. Igual te puedes brincar, ¿no? El dolor y llegar a la aceptación y pasó el dolor. Les debo decir que tristemente o afortunadamente, o según lo veamos, no podemos brincarnos etapas. Patti nos lo acaba de compartir. Ella vivió 7 años de un camino doloroso, de superación, de ir avanzando, y solamente a través de experimentar el dolor es que se puede llegar a transformarlo, a resignificarlo y aprender de eso. Justo es la palabra resiliencia, que está tan sonada y que es algo que todos hemos en algún momento escuchado, pero que de verdad es un don, es una cualidad que tiene el ser humano y que como un ejercicio de un músculo se puede ejercitar la resiliencia a través de esto que Patti ha logrado. Esta persona que no quiere sentir, pues obviamente a lo mejor es muy reciente la pérdida y debe darse ese chance. Hay mecanismos de defensa
que nos ayudan a tolerar estas etapas porque es tan grande que necesitamos distanciarnos para poderlo digerir. Es como si yo me quisiera comer, es un ejemplo burdo, pero como si me quisiera comer 1 kilo de tortilla sentada ahorita. Pues no me lo voy a poder acabar nunca, o voy a terminar enferma o mal. Sin embargo, si yo me pongo el propósito de comerme 2, 3 tortillas el día de hoy y mañana otras, me voy a acabar el kilo y me va a hacer bien, va a ser algo beneficioso y no al revés. Entonces, yo sí les invito a que puedan consultar a alguien, un especialista, que les ayude a transitar en este proceso llamado duelo, para que puedan tener, pues, el derecho a sentir, validar sus emociones, porque se siente mucho enojo, mucho, mucho enojo, incluso si eres creyente, se siente enojo con Dios y luego se siente culpa, me va a volver a castigar porque me estoy renegando de lo que me permitió que me sucediera. Me pregunto siempre con el por qué a mí, y esa pregunta no va a tener respuesta. Es muy difícil, no hay respuesta, pero si yo llego al punto de preguntarme ¿para qué? Entonces sí voy a encontrar el sentido de lo que me está pasando. Repito, no es nada fácil, pero este proceso es necesario vivirlo. Es como el doctor Jorge Bucay, que me encanta, el psiquiatra gestáltico, hace un símil entre una herida y el proceso de duelo. Y él habla de que cuando yo me raspo o tengo una herida grande o se está infectando, hay que tallarla, hay que lavarla, hay que arrancar lo que está podrido y va a doler. Pero a través de limpiarla, de enfrentar esta infección, de dar manos a la obra para curarla, va a haber una cicatrización y vamos a llegar a ya no tener esta herida. Me parece un ejemplo, pues, muy loable, muy adecuado para poder entender por qué me siento como me siento, darme chance de vivir estas emociones, saber pedir ayuda cuando siento que esto me está rebasando. Les digo, es muy válido pensar que no puedo hacerlo solo o sola y pensar que a lo mejor llego a requerir algún medicamento que equilibre estos neurotransmisores que sí o sí se van a desequilibrar cuando yo tengo una pérdida. No pensemos que soy débil o que me voy a volver adicto, ¿no? O dependiente, porque todas esas son ahora sí que comentarios de la voz popular, pero que no sabemos realmente todo lo que implica elaborar un duelo y todas las herramientas de las que podemos hacer uso para salir de verdad con un duelo sano, un duelo positivo, un duelo en el que tenga un aprendizaje de vida. Porque además somos ejemplo de las personas que nos rodean. Si somos madres, nos van a estar viendo los hermanitos o los tíos o los primos, cómo enfrentamos nosotros esa situación. Y entonces es un aprendizaje que estamos dando que a lo mejor va a complicar que las personas que nos quieren y nos rodean tengan estilos de afrontamiento mucho menos efectivos y más dolorosos en sus próximos duelos, porque toda la vida vamos a vivir pérdidas. Así es. Muchísimas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias, tanatóloga. Vamos a darle la bienvenida, que ya está por acá, el tanatólogo Eric Hernández Rocha. Él tiene estudios de tanatología en la Universidad La Salle en Pachuca y tiene una certificación en tanatología por la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Bienvenido, Eric. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito, entrando en el tema, ¿cómo podríamos transitar el duelo, durante estas fechas navideñas? Sí, primeramente agradezco la invitación de compartir en este espacio. ¿Cómo transitar el duelo? Me parece que aunque ya se haya hecho un trabajo de duelo, hay ciertas fechas que enrojecen lo que podemos decir la cicatriz que queda después de haber hecho un trabajo de duelo. Entonces, una de esas fechas es precisamente estos tiempos navideños. Y entonces, ¿qué hacer? Me parece que es muy importante siempre reconocer las emociones que estamos sintiendo. Es parte importante del proceso no negarlas porque hemos crecido en una cultura que niega las emociones, que reprime las emociones. Y bueno, pues un ejemplo claro es la pregunta de ¿cómo estás? Una pregunta hecha con una respuesta hecha. Bien, comúnmente no se está bien,
pero respondemos que estamos bien, porque negamos realmente lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿yo qué puedo sugerir en estas épocas navideñas respecto a los duelos? Pues que tenemos que reconocer lo que estamos sintiendo y aceptarlo. Siempre va a doler, por eso me parece que hay una expresión que se repite muy comúnmente en el pueblo cuando no se sabe acompañar a quien tiene una pérdida. La frase de que con el tiempo lo vas a superar. Me parece que hay dos temas erróneos en esta expresión, porque el tiempo no hace nada si no hacemos nada, Exacto. y una pérdida nunca se supera. Cuando se hace un trabajo de duelo, se integra, se sana, se acepta, pero nunca se supera. Por eso, aunque ya se haya hecho un trabajo de duelo, estas épocas enrojecen la cicatriz. Y entonces, ¿yo qué puedo sugerir? Pues que te des la oportunidad de sentir la emoción que estás viviendo. Si sientes tristeza, valida tu tristeza. Me siento triste porque mi ser querido ya no está conmigo. Yo quisiera que estuviera, pero ya no está. Me parece que una característica propia de la vida es la impermanencia. Quiere decir que nada es para siempre. Y entonces, bueno, puedo validar que me gustaría que mi ser querido estuviera aquí y al no estar aquí me genera tristeza. ¿Qué puedo hacer con esa emoción? Escribe. Siempre escribir es una parte terapéutica, porque la escritura nos ayuda a liberar esa emoción que estamos sintiendo una vez que la hemos validado. Entonces, que no neguemos, que no digamos, bueno, es que ya pasó mucho tiempo y ya no tengo que sentirme triste. No, es que ya pasó mucho tiempo y ya no tengo que llorar. Tampoco, porque eso me parece que no nos ayuda precisamente a seguir transitando un duelo. Que bueno, pues no hay tiempo. Anteriormente se hablaba de tiempos. Si tú perdiste al esposo, 2 años, un hijo, 2 años, un abuelo, un año. Pero me parece que eso es contrario precisamente a vivir un duelo, porque vivir un duelo es tan personal como hacer un traje a la medida. Exacto. Y si los metemos en cajones, quizá le pongamos a la persona un traje que le quede grande o le quede chico. Entonces, ¿qué puedo sugerir? Pues hay que validar lo que sentimos y una vez que lo siento, hay que dejarlo ir. Y una de las formas de dejarlo ir es escribiendo. Me siento muy triste en esta Navidad porque ya no estás conmigo hace 1 año, hace 3 años, hace 5 años. Entonces, esa sería una de las sugerencias. Ya que validen su emoción, ya que la sintieron, que la dejen ir. Pueden escribir. Algo que también ayuda mucho es el contacto con la naturaleza. La naturaleza es medicina pura. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ir a algún lugar donde haya pasto y caminar descalzos, porque la naturaleza va a tomar nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra frustración, y a cambio la naturaleza nos va a dar paz y armonía. O si no, caminar en el pasto, podemos ir a abrazar un árbol, podemos ir a tener un contacto con un espacio donde haya naturaleza solo para contemplar la naturaleza y dejarnos llenar de la paz y la armonía que nos brinda la medicina de la naturaleza. Muchas gracias, tanatólogo Eric. Me hace mucho sentido esto que nos compartes de cómo no hay un tiempo para los duelos y que los duelos para cada persona son diferentes. Yo recomendaría a lo mejor acercarse a las personas que los aman y que están dispuestos a prestar su hombro o sus brazos para abrazarte o su oído para escucharte, ¿no? Que te acerques a quien está dispuesto pues también acompañarte en la tristeza, si es tristeza, permanecer, si estás enojado o enojada, que puedas realmente ofrecerte un acompañamiento. En México, pues, no siempre tenemos este acompañamiento o no nos enseñan a darlo. Y bueno, aprovecho para comentar que en Simisae queremos que encuentres un cobijo
porque sabemos que nuestro entorno no siempre existe. Si estás viviendo un duelo, pues es importante que nos llames o nos escribas. Tenemos un servicio de WhatsApp en donde puedes contactar con un psicólogo a través del WhatsApp o también nos puedes llamar. Es una línea totalmente gratuita. Estamos todos los días, 24 horas al día, así que anota el número y va a aparecer en tu pantalla. Oliver nos va a ayudar a que aparezca en la pantalla. Es el 800-911-3232. Fíjate, somos más de 110 psicólogos ya que estamos trabajando para todo el país. Diría yo que también hemos traspasado fronteras porque nos contactan personas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de muchísimos lugares en América. Nos contactan y con mucho gusto pues los acompañamos en los procesos que están viviendo. Ahí está, 800-911-3232. Anótalo porque en este número podemos estar contigo, acompañarte a través del WhatsApp o bien nos puedes llamar y la llamada es totalmente gratuita. El Centro Simi de Salud Emocional fue creado por el contador Víctor González, doctor Simi, para ayudar a todos los que sufren emocionalmente a que tengan un servicio de apoyo psicológico inmediato. Así que estamos a una llamada de distancia, estamos a un mensaje de distancia. Si tú estás atravesando por un duelo, no dudes en escribirnos. Gracias, tanatólogo. Y quisiera escuchar nuevamente, eh, pues, a Patti Juárez. Patti, compártenos un poquito cómo es que llegas. Nos decías que tu hija, que trascendió hace 8 años, que tomó la decisión de partir, tu hija te ha guiado de muchas maneras para llegar primero a un diplomado. ¿Y cómo llegas al Grupo Renacer, Patti? Pues a la par del diplomado, yo no soy muy docta en cuestiones tecnológicas y pues, pero en ese entonces un poquito, ¿no? Empecé a buscar en internet y pues me encontré una página de Renacer que decía que era ayuda para padres que habían perdido hijos. Entonces, pues, me contacté a la Ciudad de México, que era el teléfono que primero encontré, con un grupo que está en satélite. Me dieron, pues, mucho ánimo y me orientaron. Aquí en Celaya no existía ningún grupo de apoyo, solamente lo más cercano es León, Guanajuato. Entonces, en ese entonces también todavía mi esposo vivía y pues nos dimos a la tarea de ir a León y allá tomábamos nuestras sesiones de ayuda mutua. Era algo que nos daba pues mucha fortaleza para seguir adelante. Definitivamente, Margarita hace rato comentaba lo de, y quiero regresarme un poquito de la importancia de que en muchas ocasiones, precisamente, o sea, un suicidio, pues viene porque me decían es una depresión muy, muy aguda y que no se atendió y pues sí, efectivamente mi hija, no llevaba tratamientos. Entonces, yo tardé 1 año y medio para llegar estuve en terapias aparte del diplomado y de Renacer, en terapia con psicóloga y ya posteriormente pasé con un psiquiatra, porque definitivamente, pues en ese estudio de mí misma y de mi entorno familiar, pues me di cuenta que sí efectivamente necesitaba también ese apoyo de un médico y me dio pues esas sustancias de que dice Margarita, ¿no? Que nos ayudan, y yo lo noté perfectamente, yo estaba muy aquí yo tengo un poquito de lo que escribí en aquellos ayeres en los trabajos que me decían, en esos momentos experimentaba la negación, el enojo, la impotencia, el vacío, la desesperanza y mucha culpa. Entonces con este tratamiento fui mejorando definitivamente unas épocas en que lo corroboré porque en aras de sentirme mejor, lo interrumpía. E inmediatamente yo me daba cuenta que mis pensamientos tendían a ser negativos Claro. y despertaban emociones insanas, o sea, no benéficas para mí. Entonces, hasta la fecha sigo tomando pues esos medicamentos porque sí soy una persona
con ese historial de propensión a la depresión. También lo que comentaba el otro tanatólogo, Eric, sí, a mí la naturaleza para mí me ayudó muchísimo, muchísimo, porque cuando un hijo se va, pues no hay nada que te llene, que te consuele, más sin embargo, el tener contacto con la naturaleza te lleva a un, ¿qué te diré? Como una especie de éxtasis, o te lleva a otro mundo, otro plano, en el que comprendes que ya tu hijo o tu hija, bueno, yo así es mi experiencia personal, o sea, ya no está en este plano material, pero que ya viven en una plenitud, que se complementa con todo el universo. Entonces, eso era lo que a mí, me daba paz, me hacía saber que inclusive si tuve, algún sueño en el que vi a mi hija, ya no era un cuerpo humano, sino era un cuerpo precioso etéreo al año de que ella parte, y me decía con mucha luz y me decía, mamá, estoy bien, porque pues no nos despedimos, pero pues vas recibiendo unos mensajes extraordinarios de ellos, muy sutiles, pero también sí necesitamos estar en una vibración a pesar del dolor, como de paz o de aceptación, y a lo mejor en esa lucha que nos ofrece esta situación, es muy contradictorio, porque una parte tuya la sientes muerta, ese corazón, una parte lo sientes como muerto, petrificado, pero el otro, como Dios me concede todavía la presencia de mi hijo, pues esa parte de mi corazón seguía viva. Y así fue como llegué a renacer junto con mi esposo, y desde entonces, desde el año 2016 hemos vivido los encuentros de renacer, que son una maravilla, y para mí son la pila de cada año en el que encuentro esa oxigenación y esa pila para seguir adelante cada año. Hace un año también hablaban de las lágrimas. Hace un año me acerqué a mi párroco. Él no conocía mi historia, ya el otro sacerdote me ayudó muchísimo cuando pasé por esto, pero este sacerdote, yo me acerco a él y pude llorar, porque a veces ya me daba trabajo llorar, y platiqué con él, y ahí fue cuando, a pesar de ya había yo recibido señales y la inquietud la tenía de formar este grupo, pero ahorita estoy muy agradecido con ustedes porque es la primera vez que recibo una invitación. Yo en ese entonces tocaba puertas a través de una radio comunitaria, de una institución aquí en Celaya, pero pues nunca obtuve respuesta de los papás que pasaban por esto, ¿no? Porque yo sabía que solamente estando en un grupo de gente que sintiéramos y hubiéramos vivido lo mismo, podíamos salir todos, pues en condiciones de transformar nuestra vida. Pues qué bueno que pudiste estar el día de hoy, Pati. Las puertas están abiertas para que cada vez Muchas que gracias. quieras estar en el programa, con mucho gusto nos puedes ir compartiendo, porque hay muchísimos temas, relacionados con el duelo. Pues, como tú dices, es un camino, es un proceso. Gracias, Pati, por compartir, pues, justo tu testimonio. Quisiera preguntarle a la tanatóloga Margarita acerca de si existen diferentes tipos de duelo, cuáles serían, y un poco que nos compartas acerca, pues, de los tiempos, que ya lo compartió el tanatólogo Eric, pero si quieres ampliar algo más, adelante. Muchas gracias, Cali. Pues sí, coincido ampliamente con el tanatólogo Eric, de que son trajes a la medida. No nos podemos meter en una receta, en paso 1, paso 2, luego te vas al 3. Eso es mentira. Somos seres únicos, irrepetibles, eso tenemos que tenerlo muy presente, y la relación que tenemos con el ser querido, con el objeto de pérdida, ese vínculo es único y exclusivo, y puede ser que a lo mejor se perdió un miembro de la familia, pero ese nada más era hermano, o era papá, o era hijo, o era esposo, y entonces cada quien lo vive de una manera diferente. Entonces, sí hay que validar, me parece vital lo que dijo Eric. Tengo que validar, oye, estoy enojada, estoy enojado, no quiero saber de nada, no quiero que me digan nada, lo peor que me pueden decir es échale ganas, ¿no? Muchas veces en el afán de querer ayudar, que es una intención muy buena,
pues decimos cosas que a lo mejor dañan más porque son frases, como dice Eric, ¿no? Ya muy prefabricadas que no sirven. A veces es más el silencio más útil. El estoy aquí contigo, un apretón de mano, un abrazo, una compañía en silencio, me hace sentir no estoy sola, no estoy solo. Hay alguien que está conmigo incondicionalmente, que a lo mejor eso es más, ¿no? Que muchas cosas. Y por supuesto que hay diferentes tipos de duelo, evidentemente, porque podemos tener, por ejemplo, en el caso de una enfermedad crónica, una enfermedad como el cáncer, pues tenemos un preduelo, un duelo anticipado, cuando nos dan un diagnóstico y sabemos que va a haber, pues a corto o mediano plazo, un fallecimiento. Y entonces empezamos a visualizar cómo va a ser sin esa persona y empezamos a tener pues esta angustia, esta tristeza, este miedo a perderlo desde antes, estando incluso presente, ¿no? Estando en vida. También hay duelos que son los posteriores al fallecimiento, que es el duelo normal, el que aparece para cualquier persona, cuando evidentemente esto se hace una realidad y empezamos a vivir en la cotidianeidad con un vacío, con un cambio en nuestra vida, con un reorganizar lo que hacíamos, porque yo digo que no es llenar el vacío de esa persona, porque eso nunca lo vamos a poder hacer. Como bien dijo el tanatólogo Eric, no vamos a llenar el vacío de nadie y no se va a superar esa pérdida porque es algo insustituible. Sin embargo, sí podemos reestructurar nuestra realidad, volver a articular las piezas de nuestro rompecabezas, darle un nuevo significado y seguir adelante. Es como decir, voy a usar un cuaderno nuevo, ¿no? En el año escolar, está en blanco, voy a escribir una historia nueva. Y con estas personas que me rodean, que también lo mencionaba Pati, la importancia de la red de apoyo, eso es vital para salir adelante. Saber que no estoy sola o no estoy solo y poder reconstruir poco a poco mi nueva realidad. Es un nuevo hola a la vida. No hay que decir que esto es un adiós, porque le ponemos entonces la connotación de tristeza, de no solución, de un vacío casi eterno, que nos lleva a no tener una solución de un duelo pues productivo. Hay un libro que se llama El duelo constructivo, y es en ese duelo donde yo puedo aprender de lo que pasó, puedo incluso ayudar con mi experiencia a los que me rodean y puedo hacer que esta experiencia dolorosa se convierta en algo que sea un aprendizaje significativo y que ayude a los demás. Ese podría ser un duelo normal, pero hay duelos complicados, más que patológicos, que son duelos que a lo mejor no he resuelto y entonces tengo otra pérdida y sale a flote el duelo anterior. Incluso a lo mejor la pérdida actual no es tan importante o tan significativa como aquella que no trabajé, pero se empiezan a sumar y entonces es un volcán de emociones que ya no sabemos por dónde. Por eso comento que es importante tener una persona con experiencia de trabajar todo esto para poder ir viendo qué duelo es el más importante trabajar o cuál es el que está con mayor urgencia, por decirlo de alguna forma, y cómo ir resolviendo poco a poco los demás que se van presentando. Porque además van a seguir habiendo pérdidas. Entonces es importante, es como una carrera, yo pienso, esto es como cuando empezamos a estudiar, nunca paramos de estudiar, nunca se para de aprender. Entonces yo cuando voy arreglando estos pequeños duelos o grandes duelos de mi vida, voy aprendiendo para lo que sigue, tener un estilo de afrontamiento, tener herramientas que sean más útiles para poder salir adelante. Y entonces está ese duelo, el duelo retrasado, sí hay muchos tipos de duelo. Y el tiempo definitivamente sí sirve, pero si no hacemos nada, hay un científico, un estudioso, un autor que me gusta muchísimo que habla de las tareas del duelo. Y efectivamente son pequeñas cositas que tenemos que ir haciendo sin forzarnos, pero así como cuando come un adulto sin hambre, pero sabe que tiene que comer, hay pequeñas actividades que tenemos que ir realizando para poder ir elaborando de una manera sana ese duelo. Y entonces el tiempo se puede reducir. Esto va a depender de la actitud, va a depender de cómo movamos nuestra amígdala, cómo alimentemos estas estructuras cerebrales. Si, como bien decías, Pati, empezaban los pensamientos negativos. No.
hay que sacarlos. Es como cuando comemos. ¿Qué voy a meter a mi boca? ¿Comida sana, comida que me nutra, o voy a meter chatarra, fast food? Bueno, así es. ¿Qué pensamientos quiero que ocupen mi cabeza? Y con eso empezar a trabajar. Son hábitos. No es fácil, pero sí se puede hacer. Qué importante, muchas gracias. Sí, justamente es William Gordon, ¿no? El que Exacto. propone las 4 tareas del Ujú. duelo, aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor, el tratar de adaptarse, al medio en el que el fallecido, pues, ya está ausente, por ejemplo, el recolocar emocionalmente al fallecido y Ujú. continuar viviendo, que es cuando aparecen todos estos rituales que nos pueden ayudar a honrar a la persona que ha fallecido. Imagino, por ejemplo, que Patty, pues, toda esta labor que está haciendo ahora con el grupo que ella está formando en Celaya, pues, se lo dedica a su hija, ¿no? Es en honor a ella y está haciendo grandes cosas en honor a su hija, que de muchas maneras sigue presente en esencia, ¿no? Eric, me gustaría preguntarte, entonces, ¿festejamos o no festejamos? Muchas personas cuando llega la Navidad, algunas dicen: "No quiero saber nada de la Navidad", pero aún te vas a la playa, pues ahí en la playa te encuentras, los arbolitos navideños, te encuentras las esferitas, te encuentras personas cenando justo, y haciendo actividades en torno a la Navidad. Entonces, ¿qué nos recomiendas, Eric? Yo entiendo que cada persona, pues, te tomará, la decisión, pero cuéntanos tú. Sí, yo creo que muchas veces en nuestra cultura mexicana se celebra más la muerte que la vida. ¿Por qué celebrar, Cali, la Navidad? Porque estamos vivos. Y la tanatología precisamente es una herramienta que nos ayuda no a prepararnos a morir, sino a aprender a vivir. Exacto. Me parece punto medular sumamente importante. Esa es la razón por la cual tenemos que celebrar. Estamos llamados a celebrar porque estamos vivos. Hablaba Margarita muchas veces por estar pensando en el ser querido que se va a morir porque está en una fase terminal, estás angustiado en que se va a morir, ya no va a estar ahí y dejas de conectarte con el presente, dejas de celebrar la vida. Cuando el médico dice a la familia de la persona que está en fase terminal, ya no hay nada que hacer médicamente, me parece que humanamente se puede hacer todo. ¿Por Claro. qué? Porque todavía lo tienes. Ujú. Puedes amarlo, puedes perdonarlo, puedes abrazarlo, puedes besarlo. Esa es la razón fundamental por la cual me parece importante seguir celebrando. Algún autor decía, no te mueras con tus muertos. Y Sí. entonces, qué importante es seguir viviendo. Pero Mm. me parece que mientras no haya una disposición, por eso la familia puede estar muy angustiada de la persona que tuvo una pérdida y está muy mal, pero si la persona no está dispuesta a moverse del lugar en el que está, no se puede hacer nada. Ujú. Entonces, es el primer paso, que estemos dispuestos. La disposición me parece que es una llave que abre muchas puertas, pero cuando no hay disposición, por eso yo siempre digo que hay gente que se muere antes de morirse, Sí. porque ya no vivía, porque ya no celebraba la vida, porque ya no amaba, porque ya no disfrutaba cada momento. Esa es la razón fundamental. Entonces, ¿por qué celebrar? Porque estás vivo, porque estás viva. Y porque la vida, yo lo decía, es impermanente, no es para siempre, y entonces, por eso, el único momento donde podemos hacer algo es en el presente, que de hecho lleva ese nombre. Cuando hacemos un regalo, decimos, te traje un presente. El presente es un regalo. Y Ujú. por eso este momento es un regalo, que si lo tenemos es para que lo disfrutemos. Entonces yo diría, date la oportunidad de disfrutar que estás viva, que estás vivo. Y entonces aprendamos a enfrentar lo que nos duele, porque me parece que es la única forma de sanar cuando lo enfrentamos, porque si lo evadimos,
no quiero celebrar y me voy a la playa, como bien decías, pues allá voy a encontrar árboles, allá voy a encontrar gente que está celebrando. Entonces hay cosas que no podemos evadir. Y entonces así nos vayamos a la playa donde nos vayamos, el dolor nos va a seguir. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que enfrentar al dolor y decirle, aquí estoy y quiero vivirte y quiero que me recorras, porque es la única forma de que un dolor baje, un dolor emocional, la única forma de que vaya bajando, pues es que lo hagamos parte de nuestra vida. Y entonces solo cuando sentimos el dolor, claro que nos va a ser una experiencia muy fuerte, pero qué interesante que después de que nos damos la oportunidad de sentirlo, nos alivia. Algo se fue de mí, algo alivió en mi alma. ¿Por qué? Porque te diste la oportunidad de sentir el dolor. Y esa es la única forma de que el dolor nos recorra y pueda ir bajando. Por eso yo digo, pues si tú tienes una pérdida, has tenido una pérdida y todavía está la herida muy grande, porque a mí me encantan las comparaciones y la pérdida genera una herida en el corazón que va a ser tan grande o tan profunda como haya sido el vínculo con la persona o con lo que perdí, porque no solo perdemos personas, perdemos una relación, perdemos un trabajo, perdemos la salud, hay muchos tipos de pérdidas. Y entonces la pérdida siempre va a generar una herida. Y quiero que esa herida sane, pues tengo que dejar que el dolor me recorra. Y solo en esa medida la herida que teníamos va a ir cicatrizando. Pero ¿qué hay que hacer con ese dolor? Hay que enfrentarlo, no hay que evadirlo. Muchas gracias, tanatólogo Eric. Toda la razón en esto que nos compartes. Y bueno, al mismo tiempo, digo, en mi experiencia con los grupos Renacer, muchas mamás el primer año dicen, yo no quiero reunirme con la familia. Y dicen, yo voy a recostarme y ver alguna serie en alguna de estas plataformas que te ofrecen posibilidad de ver todo tipo de películas y voy a pedir una pizza. Se vale también no reunirse, se vale también celebrar la vida de otra manera, aceptando el dolor. Y sí, yo les recomiendo, pues sí, planear ese día qué van a hacer, ¿no? Que no les llegue como de sorpresa, sino que vayan planeando qué es lo que quieren hacer. Y bueno, hay un autor que se llama Michael White, que justo propone esta idea de en lugar de despedirse, pues hay que decirle hola de nuevo, ¿no? Al familiar. Este modelo que él propone, pues justamente lo que busca es recobrar el bienestar recordando a la persona ausente con su vida, con sus alegrías, con sus enseñanzas, y no solamente en el momento del fallecimiento, ¿no? Entonces es recordar para recobrar el bienestar y entonces a través de las conversaciones que puedes tener con un terapeuta, con un amigo, con un testigo solidario, se construye esta posibilidad de continuar la relación con los seres que están ausentes físicamente, pero en esencia siguen presentes de muchas maneras, ¿no? Entonces, lo que se busca es reconocer valores, resaltar las experiencias significativas de la relación, para irlas integrando a la vida cotidiana, ¿no? Y algunas mamás del grupo Renacer me decían, bueno, es que a veces mi hija, por ejemplo, era muy sociable y yo no lo soy tanto, pero cuando me toca socializar más, entonces yo pienso, ¿qué haría mi hija en ese momento? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿No? O algunos, hijos que perdieron a sus padres también, ¿qué haría mi papá en este caso? ¿Qué haría mi mamá? ¿No? Y, de muchas maneras esas experiencias y esas vivencias siguen acompañando a quien ha vivido este proceso de duelo. Quiero leer algunos comentarios, si me lo permiten, y ahorita seguimos con las preguntas, ya casi vamos a finalizar. Preparen sus conclusiones, y compartan sus datos para que los puedan contactar, por favor. Nos saluda Verónica Jiménez, nos dice saludos. Lourdes Méndez, excelente tema. Alberto Díaz, muy buen tema, felicidades. Amelia Rodríguez nos dice
Bueno, nos manda saludos, Diana Padilla, gran tema, Alejandra Leiva, gracias, Mía Condado nos dice saludos y bendiciones para todos, en especial a la psicóloga Cali, gracias Mía, muchas gracias. Creo que se escucha por ahí un sonidito, creo que es de Oliver. Saludos, gracias por el tema. ¿Cómo vivir estas fechas? Ya lo respondimos. Todo un tema en estas fechas. Nos dice Lourdes Méndez, mil gracias por su ayuda. Janina Salazar, muchas gracias por toda la ayuda. Buenas noches. Nos dice Lucero Landeros, saludos Cali y Patti y todos los invitados. Chela Martínez nos dice que si estamos en vivo, si estamos en vivo. Nick Villegas, quien es dirigente de los grupos Renacer en la Ciudad de México, le manda felicitaciones a Patti, abrazos Cali, gracias Nick, un abrazo, siempre te recordamos y las enseñanzas de Rosario en estos programas. Sara Aguilar nos dice, se les agradece su ayuda emocional, para mí es muy importante y de gran ayuda en estas fechas que la nostalgia es más fuerte. Saludos de San José Iturbide, Guanajuato. Patricia Rodríguez, Jerry Franco nos dice, interesante tema. Y bueno, pues Giovanna Valdés también nos pone un emoji. Tere Lete nos dice gracias por hablar de este tema. Jenis Hernández, mi hijo murió hace 7 meses. Yo días busco cómo morir, siento que no puedo con su ausencia. Jenis, qué difícil lo que estás viviendo. Cuando se pierde un hijo, se siente como que la vida te cometió la peor de las injusticias. Es importante que en este proceso vayas sumando ayuda, vayas acercándote a personas que te aman. No estás sola, estamos contigo. A mí me interesa que estés bien. Si quieres, me puedes llamar el día de mañana. Por la mañana estoy de 9 a 5 en el 800-911-3232. Llámame, vamos a conversar de cómo estás y vamos a hablar de este dolor tan grande que estás viviendo, Jenis. Acércate también a los grupos Renacer. Y bueno, estamos las 24 horas del día. Si en este momento quieres hablar con un psicólogo, hay muchos psicólogos disponibles en este momento que te pueden escuchar. Chela Martínez, un saludo. Urban, y bueno, Janice, te mandamos un abrazo grande, grande, grande. Gracias por compartirnos lo que estás viviendo. Janina Salazar nos dice, me encantó esa parte de hola de nuevo en lugar de decir adiós. Así es una propuesta, a mí me parece muy esperanzadora porque cuando hablamos de soltar a un familiar, no, yo no lo quiero soltar, yo no quiero soltar a mi abuela, no quiero soltar a mi perrita, no quiero, porque eso duele más, pero sí podemos decirle hola de nuevo, escribiéndoles cartas, podemos también hola de nuevo, hablando de sus vivencias. Yo, en mi experiencia con las mamás del grupo Renacer, cuando me hablan de sus hijos, se les llena de brillo los ojos, porque hablar de todas las vivencias que tuvieron les llena el corazón de amor, ¿no? Entonces, pues tómenlo en cuenta, esa propuesta de Lola de nuevo. Ahora sí, vamos a la parte de que nos compartan los números telefónicos para que los contacten. Patti, tu conclusión y tu número telefónico. Abre tu micrófono, querida Ah, Patti. Ahí está, gracias. ahí está. Pues bueno, así voy a concretar la lectura para las personas que a veces nos aislamos. A mí la lectura, a lo mejor a través del diplomado, me enseñó muchísimo. Leí muchos libros al respecto y en todos encontré pues muchas respuestas a esas dudas que tenía y creo que respuestas sanadoras y también me gusta mucho de los primeros trabajos el sentido de vida que nos propone el doctor Frank, que nos dice que solamente la salvación del hombre está única y a través del amor y de la contemplación que podamos tener por ese ser que está con nosotros, aunque no lo veamos, definitivamente está con nosotros. Entonces yo encontré esa salvación en el amor y a través de la contemplación del recuerdo de mi hija, también con esas fotografías de todos esos años bonitos que vivimos. Ella partió a la edad de 31 años, entonces me dejó muchísimos recuerdos, le gustaba mucho la fiesta, era muy sociable.
Entonces ella me heredó estas nuevas familias que he conocido, pues en el grupo Renacer, o sea, he conocido a mucha gente y más allá de fronteras, pues también en otros grupos, ¿no? Con compañeras que vivieron, pues la misma pérdida que yo, en las circunstancias que mi hija partió. Entonces, por último, mi conclusión sería que el dolor es un aspecto de la vida, pues inevitable, como lo es, pues la muerte, ¿no? O sea, la muerte, desde que existe vida, pues existe la muerte, como dice el tanatólogo, o sea, nada es para siempre. Entonces yo por ello asumí en ese momento, desde que me puse a estudiar, el compromiso de mi autoconocimiento y ejerciendo la responsabilidad, la respuesta la respuesta a esa situación a la que me confrontó la vida. Y con todo el amor, esto es con lo que concluyo, con todo el amor y agradecimiento para Dafne, y respetando aprendí a respetar y comprender que su independencia mental y su libertad espiritual, nadie se la podía arrebatar, ni siquiera yo, ni siquiera yo que tenía a veces la pretensión de enseñarle algo. Y pues también le agradezco mucho a Nick porque en el primer encuentro que viví, pues yo iba en lo personal, pues muy mal, pero recibí él probablemente, como le he dicho, no lo recuerdas, pero el abrazo que me diste fue, lo mejor que pude haber recibido, aparte de todo lo que se me regaló, o sea, a través de mi hija, en ese momento. Y siempre Muy van a estar al pendiente de nuestro bienestar. Al año de que ella falleció, en su cumpleaños, me llevó al concierto de David Garrett, que me encanta. Me llevó a la Ciudad de México, que la adoramos. Mi esposo era de allá, me encanta. Y pues eso fue lo que me regaló el primer año, así que hay que estar muy atentos a sus mensajes. Muchas gracias, Pati. Un Estoy abrazo. en Celaya, el teléfono es 461-147-6197. Muchas gracias, Pati. Vamos Gracias a a ustedes, un Te honor haber mandamos compartido. un abrazo. Esperamos que en otro momento podamos escuchar más acerca de tu testimonio. Tengo el teléfono de la tanatóloga, psico-oncóloga, la maestra Margarita Gilardi, es el 5534-33-3504. Ahí está, es así, Margarita, ya nos vamos, ¿nos repites tu teléfono al menos? Abre tu micrófono. No lo tengo yo cerrado. Okey, ya ahí está, ahí está. Sí, es 55-34-33-3504. Muy bien, está apareciendo justamente en pantalla el teléfono también del tanatólogo, el licenciado Eric Hernández Rocha. Licenciado Eric, muchísimas gracias por confiar en este espacio, por aceptar la invitación. A los 2, muchísimas gracias. Les mando de verdad un Sí. abrazo a todos los invitados. Gracias por aceptar la invitación. Estuvo súper enriquecido el programa. Si les gustó, amigos, compártanlo. Adelante, doctor Eric, ¿nos compartes algo para concluir? Nada más tu teléfono, si acaso, perdón, pero ya nos Sí, vamos. muy breve. Yo solamente diría que la pérdida no te destruya, sino te construye. Sanemos las heridas para poder seguir viviendo. Mire, el teléfono es 55-39-76-32-14. Radico en Texcoco, en el Estado de México. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los invitados. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos sí, adelante, Un tanatóloga. segundo. Yo lo que quisiera decir, que nos hagamos un ejercicio de revisar a los que aún están con nosotros, ver un poco alrededor y entonces valorar, porque vamos a estar llorando por el que se fue y más adelante por los que estaban y no los aprovechamos. Un Así poco es. hacer ese ejercicio. Un abrazo grande y cuentan con el apoyo incondicional. Gracias. Un Gracias. abrazo para todos y aquí, pues, le están ofreciendo, por supuesto, su ayuda a Genis. Genis,
te puedes contactar también con Lucero Landero, si no quieres hablar conmigo, con Nick Villegas, que son dirigentes de los grupos Renacer en la Ciudad de México. Estamos con los brazos abiertos, te recibimos para acompañarte en este difícil proceso. Nos interesa que estés bien, que estés viva y acompañarte en este proceso. Así que llámame, con mucho gusto voy a estar ahí disponible para ti. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí nos vamos. Feliz Gracias Navidad a por todos, próspero año nuevo y nos vemos el siguiente año. Muchas gracias, Un abracitos. abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Gracias, Oliver. Hasta luego.